Perdón. Vamos a comenzar con la parte 1 de la clase de ética pública. Una aclaración previa, estoy haciendo esta prueba de PowerPoint hablado y grabado, y la clase que viene seguramente haremos una clase por Zoom para que ustedes luego me digan cuál les resultó más em, y, y bueno, así poder evaluar distintas modalidades ahora que estamos con las clases virtuales. Bueno, en primer lugar, brevemente el temario. Vamos a hablar en primer término sobre qué es la ética pública, qué significa ética y por qué la damos de alguna manera junto con responsabilidad. Luego haremos un repaso de las principales fuentes de los regímenes de ética pública y de integridad que rigen en la Argentina. Luego miraremos un poco cuáles son los órganos de control más importantes en la materia. Y finalmente haremos una breve mención también al mecanismo MESIC, que ya les voy a contar para los que no saben qué consta. Y creo que el último informe final para Argentina, las recomendaciones del MESIC en ese último informe los dejaremos para la próxima clase. Bueno, entonces comenzando, estas diapositivas tienen algunos datos de contexto, las voy a saltear por ahora, pero para el que le interesa son datos sobre las causas de corrupción en Argentina y el promedio de duración de los procesos, que es mucho, procesos que se hacen muy largos sin condena. Y también datos sobre el costo que le implica al Estado estas causas de corrupción, que es realmente muy alto, tan alto que para que vean em, en varias de las causas, si tomamos varias de las causas de corrupción de los últimos años en la Argentina, eh, van a ver que llegan a casi el total presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, el gasto que le implicó al Estado esas causas de corrupción que aún no tienen sentencia. Bueno, pero antes de hablar en sí de la corrupción, quiero explicarles un poco con este mapa conceptual muy generalmente para que nos ubiquemos sobre qué es la ética pública y por qué lo damos de conjunto con lo que es la responsabilidad del Estado. Y básicamente para que entiendan que tiene un fundamento central en lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Sabrán que el Estado de Derecho, uno de los principios fundamentales o basales del Estado de Derecho es el principio de legalidad o de imperio de la ley, que básicamente significa que los funcionarios públicos eh, toman decisiones y deben ejercer la función pública en base a lo que dicen las normas, que básicamente también aspirarán siempre a representar los intereses públicos, el interés social, el bienestar general. Y el acto de corrupción ocurre cuando eso no se garantiza, ¿no? El acto de corrupción ocurre cuando el interés privado prima sobre el interés público en las decisiones públicas. Entonces, de alguna manera, para garantizar que los funcionarios públicos sean representativos de sus electores y ejerzan su cargo conforme al principio de legalidad, de acuerdo al ordenamiento jurídico, estos otros principios que vemos mencionados, que si bien también son fundamentales del Estado de Derecho, de alguna manera vienen a ser como un respaldo o como una garantía del principio de legalidad, como la periodicidad de los cargos públicos, la publicidad de los actos y el principio de rendición de cuentas. La rendición de cuentas, de alguna manera, busca que los funcionarios públicos informen sus actos, informen todo lo que hacen, publiquen lo que hacen, actúen con transparencia, promuevan la transparencia en su gestión y motiven sus decisiones, es decir, fundamenten sus decisiones en el ordenamiento jurídico. Porque de esta manera, esta rendición de cuentas previene que ocurra el acto de corrupción. De alguna manera, este deber de rendición de cuentas emanan tanto de los regímenes de responsabilidad como los regímenes de ética y de integridad. La diferencia es que quizás los regímenes de ética e integridad lo que buscan es prevenir el acto de corrupción, buscan evitar que eso suceda. Es decir, si el funcionario público actúa según eh, el bien público y prioriza la justicia, la igualdad y la buena gestión de los recursos económicos, seguramente va a representar el interés público frente al interés privado y entonces va a actuar conforme las normas de ética e integridad. Mientras que los regímenes de responsabilidad de alguna manera actúan o cobran relevancia una vez que el hecho dañoso o el acto de corrupción ya ocurrió. Claro que, bueno, no necesariamente todas las formas de responsabilidad hacen referencia a actos de corrupción.
sino que los distintos enfoques, las distintas formas de responsabilidad o regímenes de responsabilidad protegen bienes jurídicos diversos, ¿no? Esto lo van a ver con el profesor Peñalba posiblemente en mayor detalle, pero básicamente la responsabilidad penal o la responsabilidad disciplinaria, por ejemplo, se enfocan en la parte, en el momento sancionador, sancionan cuando el hecho ya ocurrió. Mientras que las normas de ética e integridad tienen un enfoque preventivo que aspiran a evitar, a identificar las zonas de riesgo para evitar que esto suceda. Y de alguna manera funcionan como un modo de control, como una forma de control de la función pública. Y si bien no son excluyentes, son regímenes distintos, ¿no? Tanto en la sanción como el enfoque preventivo, sí es cierto que hay formas, hay políticas de transparencia, hay políticas de anticorrupción que hacen mayor énfasis en uno u otro enfoque. Y de alguna manera, quizás una de las cosas que los expertos más critican de la Argentina es que se ha puesto poco énfasis en la necesidad de generar sistemas institucionales que prevengan la corrupción y fortalezcan las instituciones y los sistemas de integridad, y han hecho demasiado énfasis en que la corrupción es un mal argentino que nos determina, que es parte de nuestra cultura y que todo es un problema, que el problema es que la justicia no funciona y el enfoque sancionador. Entonces se pone todo el énfasis en el enfoque sancionador y no en el enfoque preventivo. Entonces, sintéticamente, para que entiendan, pasamos como de un sistema de caso-sanción, digamos, hacer énfasis en un sistema de caso-sanción, en donde se mira solamente la conducta del funcionario una vez que ya ocurrió el acto de corrupción, a un sistema de integridad y prevención. Es decir, hoy hablamos no solamente de la sanción, sino también de la integridad y de la prevención de las conductas corruptas. Bueno, cuando hablamos de ética pública, de alguna manera hablamos entonces de estándares. Lo primero que se nos ocurre son estándares, normas, formas de actuación, principios de actuación que informan el actuar de los funcionarios públicos. Hay dos aspectos a mencionar acá. Uno tiene que ver con que cuando hablamos de función pública, hablamos de función pública en sentido amplio, no solamente los funcionarios de la administración pública, sino que cuando nos referimos a integridad, a un sistema de integridad abarcativo, nos referimos a todas las ramas del Estado. Es decir, estas normas de ética pública obligan no solamente a los funcionarios del Poder Ejecutivo, sino también a los funcionarios del Poder Judicial y a los funcionarios del Poder Legislativo. De hecho, la ley 25.188, que es la principal ley de ética pública que tenemos, rige para todas las ramas del Estado. Bueno, el segundo aspecto que quería hacer mención es el fenómeno de la juridización de la ética pública, ¿a qué nos referimos con esto? Es que, bueno, cuando uno piensa en las normas éticas, lo primero que se le viene a la cabeza es normas morales, pero bueno, ustedes saben que las normas morales, o que los deberes morales, más que las normas morales, los deberes morales son autónomos, no son heterónomos, no son coercibles. Esto significa que, bueno, yo lo cumplo porque creo en la validez material de ese deber y no hay nadie que venga a sancionarme o a imponerme una consecuencia por el incumplimiento. En cambio, cuando estamos frente a una norma jurídica, estamos frente a un deber heterónomo, una norma heterónoma, es decir, que hay una sanción del ordenamiento jurídico ante el incumplimiento y que tengo un deber de cumplirlo, no por la validez intrínseca de la norma, sino porque el ordenamiento jurídico establece una sanción o una consecuencia si yo no cumplo. Entonces, lo que quiero decir es que hoy en día las normas de ética pública son normas, es decir, son obligatorias para los funcionarios públicos, no son simplemente principios que si quiero cumplo y si no quiero no cumplo. Y nos referimos a integridad, a sistemas de integridad, justamente porque, bueno, ahí tienen una definición de la OCDE sobre integridad pública. Nos referimos a sistemas de integridad pública porque justamente el combate de la corrupción desde esta fase preventiva se enfoca desde un lugar sistémico y estructural. Es decir, no solamente apunta a establecer una serie de un código de ética o una serie de normas que deben seguir los funcionarios públicos,
sino que básicamente intenta generar todo un sistema de mapeo de riesgos, de detección de riesgos, de establecimiento de consecuencias para esos riesgos claras, de distribución de responsabilidades dentro de la función pública, de sistema de normas y de instituciones de control de esas normas y de una serie de regímenes que van a ser instrumento para que esos deberes éticos se implementen. Entonces, la clase que viene vamos a ver, por ejemplo, los regímenes de conflicto de interés, los regímenes de declaraciones juradas, los regímenes de registro de obsequios, que son todos regímenes que lo que apuntan justamente es a regular o a reglamentar o asegurar, digamos, que estos son instrumentos que buscan asegurar que estas formas de actuación, estos deberes de actuación de los funcionarios públicos se cumplan. Entonces, por ejemplo, hay un deber de actuación del funcionario público de actuar siempre con imparcialidad y según principios de igualdad y publicidad y transparencia y concurrencia cuando resuelve a quién se le da una concesión, por ejemplo. Entonces, para garantizar que actúe con esa imparcialidad, existen los regímenes, por ejemplo, de conflictos de interés, en donde si hubiera un interés privado del funcionario público, porque tiene una acción privada en una empresa o porque anteriormente trabajó en una empresa que resulta ser que está concursando o está intentando acceder o ser contratista del Estado, entonces los regímenes de conflictos de interés lo que buscan es prevenir que ese funcionario resuelva en esa situación y lo obliga a abstenerse. Entonces, este tipo de regímenes aspira a que estén en todas las ramas del Estado y que justamente incluyan no solamente a las instituciones estatales, sino también, por ejemplo, al sector privado. Entonces, hoy en día también se habla de buscar sistemas de integridad en las empresas privadas que contratan con el Estado.